Hey, tribu, ¿qué tal? Me alegra mucho veros de nuevo aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que para mí es el tema. Vamos a hablar de cuál es el mejor vehículo eléctrico que hay hoy en día a nuestra disposición en el mercado. En realidad esta pregunta, que parece muy sencilla, no lo es tanto. La realidad es que no hay un único vehículo eléctrico perfecto. Habrá algunas personas que dirán que Tesla es el vehículo eléctrico mejor que hay en el mercado. Habrá personas que abogarán por vehículos de otra tipología, de vehículos de marcas tradicionales que llevan mucho más tiempo fabricando vehículos en producción. Y la realidad es que el mejor vehículo eléctrico para una persona es aquel que se le ajusta mejor a sus necesidades. En este sentido, vamos además a dejar constancia de una serie de cosas. La decisión de la compra de un vehículo eléctrico tiene que estar fundamentada principalmente por aquellas necesidades que nos ha de cubrir este vehículo eléctrico. Por tanto, decíamos que habrá tantos vehículos eléctricos como personas o necesidades concretas tengamos cada uno de nosotros. Vamos a hablar además en este vídeo exclusivamente de vehículos 100% eléctricos. Vamos a dejar en este análisis los híbridos enchufables y las otras tipologías de vehículos que en realidad son eficientes pero no son cero emisiones, por mucho que lo digan las catalogaciones y las etiquetas de la Dirección General de Tráfico. Vamos a hablar de vehículos 100% eléctricos, que son aquellos vehículos que están alimentados por una batería y que tienen un motor eléctrico o dos, en cada caso, dependiendo del caso del fabricante. Bien, ya en el inicio de los orígenes del canal hablábamos en un vídeo, en un pequeño vídeo muy resumido, muy pequeñito, hablábamos del ABC del coche eléctrico. El ABC del coche eléctrico, y pretendo que este vídeo vaya en esta tesis, ¿no?, de hablar de forma muy resumida y muy sintética. El ABC del coche eléctrico acaba hablando básicamente de la autonomía del vehículo, de la batería del vehículo y de la carga del vehículo. Son estos tres elementos aquellos que nos van a condicionar a la hora de tomar la decisión de la compra de un vehículo eléctrico. Es cierto que gran parte de la toma de decisión en la compra de un vehículo es de impacto, ¿no?, por un tema de estética, de que nos gusta mucho el coche, nos entra por el ojo. Pero la realidad es que yo lo que os aconsejo es que en el caso de tener que tomar la decisión de comprar un vehículo eléctrico, vayamos a ser un poco funcionales y muy operativos. En cualquiera de las personas o cualquiera de las personas que estén hoy en día valorando la posibilidad de comprar un vehículo, casi la totalidad de ellas se plantea la posibilidad de que sea 100% eléctrico, que sea un vehículo que sea eficiente en sí mismo y que permita ser conectado desde tu propia vivienda. Esto nos hace pensar que es muy relevante esta decisión, es muy importante. Es cierto que en España las ventas de vehículos eléctricos están creciendo de manera importante, están creciendo linealmente, no de forma exponencial todavía, pero están creciendo de manera importante, y estamos analizando, estamos viendo ya que las ventas en los últimos meses están superando los 5, 6, 7, 8.000 vehículos cada mes. Vamos entonces a hablar en principio del primero de los elementos que nos debería determinar o condicionar la decisión de la compra de un vehículo eléctrico. Vamos a hablar de la autonomía. La autonomía de un vehículo eléctrico no es aquella que el fabricante te vende, no es aquella que el fabricante te explica o te incorpora en las publicidades. La velocidad, la autonomía real de un vehículo eléctrico es aquella que realmente se puede hacer con él. Por tanto, vamos a intentar dejar muy claro que cuando vayas a comprar un vehículo eléctrico, sea de la marca que sea, te encontrarás con una autonomía publicada por el fabricante que no tiene nada que ver con la realidad. La autonomía, para hacerlo de forma muy sencilla, la autonomía real de un vehículo eléctrico está en una franja, en un entorno entre un 10 y un 20% por debajo de la autonomía que publican los fabricantes. Esta autonomía que publican es una autonomía real bajo unas determinadas condiciones o circunstancias. Básicamente, en unos ciclos de homologación, prueban a los vehículos en unas determinadas condiciones. Estas condiciones son muy distintas a las condiciones reales. Es verdad que se han ido ganando en determinadas mejoras o de aproximación a la realidad con las últimas homologaciones de la WLTP, pero siguen realmente distantes de la realidad. Por tanto, las autonomías que te están publicando los fabricantes no son ciertas, no son reales. Es importante, por tanto, tener en consideración que tus necesidades de utilización del coche tienen que ir relacionadas con la real autonomía de este vehículo. La gente en general piensa que un vehículo eléctrico no estará en condiciones de ser utilizado de manera, digamos, normalizada hasta que puedan tener 600, 700, 800, 900 kilómetros de autonomía. Probablemente esto es algo que va a ocurrir y no va a ocurrir seguramente tampoco en demasiados años, pero probablemente también os tengo que decir
que el vehículo eléctrico con autonomía de 800-900 kilómetros probablemente no tenga demasiado sentido. Bajo mi punto de vista, el vehículo eléctrico es una herramienta fundamentalmente para los medios urbanos e interurbanos. Es una herramienta que permite, y hoy en día ya lo ha demostrado, viajar sin ningún tipo de problemas con determinados tipos de vehículos. Los Tesla, la marca Tesla es el claro y el vivo ejemplo de esta circunstancia, gracias a una perfecta red de recarga, una gran red de recarga, a unas baterías de un tamaño adecuado y a unos sistemas de recarga del propio vehículo que permiten hacerlo a mucha velocidad. En cualquiera de los casos, la autonomía, me entiendo yo que debería estar más o menos en torno a los 500 kilómetros para que además las baterías y la sobrecarga de estas baterías, del peso de estas baterías, no sean un lastre excesivo para la utilización diaria del vehículo. Por tanto, tenemos claro que la autonomía que publican los fabricantes no es la real y que tenemos que tener una expectativa clara de cuál es nuestra necesidad de viaje o de utilización durante nuestro uso habitual del coche. Hemos hablado de la autonomía y ahora vamos a hablar de la batería. En la batería pasa algo similar a lo que pasa con la autonomía. La batería de un vehículo eléctrico no es utilizable en el 100% de lo que publican los fabricantes. Los fabricantes normalmente publican, pues este vehículo tiene una batería de 44 kilovatios, de 55 kilovatios, de 64 kilovatios, de 88 kilovatios. La realidad es que esas baterías que se anuncian, esas capacidades de kilovatios hora que tienen esas baterías acumuladas en su interior, si bien es cierto están ahí, no son efectivas, no se pueden utilizar al 100%. Os voy a poner un ejemplo, una batería, por ejemplo, de un vehículo como el Mercedes-Benz EQC. Es una batería de 88 kilovatios que está embarcada con una serie de celdas y que dentro de estas celdas hay un montón de kilovatios acumulados, bueno, cuando están cargadas. Estas baterías de 88 kilovatios en realidad pueden ser aprovechables de ellos, utilizables 80. Aproximadamente un 10%, y no solamente es un 10%, depende del fabricante, aproximadamente un 10% de esta batería, el fabricante se la reserva por un tema de seguridad. Guarda esta batería y no deja que sea utilizada por el coche. Por tanto, si tenemos en cuenta que la autonomía real, el consumo real del coche no es el que anuncia el fabricante, y que la batería real del coche no es la que a priori se anuncia por parte del fabricante, cuando hagamos nuestros ejercicios de análisis sencillo de tantos kilovatios hora de batería, tantos kilovatios hora de consumo, nos vamos a dar cuenta de que nuestra realidad de cara a hacer viajes va a ser un poco distinta. Por lo tanto, es importante que conozcamos también este aspecto, que la batería que se publica, la que se publicita, no es bien la que es realmente utilizable. Un ejemplo de mi propio vehículo, uno de los vehículos que tenemos en casa, tenemos varios vehículos eléctricos, bueno, pues uno de ellos es un Mazda MX-30. La batería, digamos, bruta de este vehículo es de 35,5 kilovatios. No es una batería muy grande, es un vehículo que utilizamos para determinados usos, pero en realidad la batería neta, la realmente utilizable, es aproximadamente a torno a 32 kilovatios. Por tanto, teniendo en cuenta que nuestro vehículo tiene un consumo aproximado entre 15 y 16 kilovatios hora y que tiene una batería neta de 32 kilovatios, nuestra capacidad para hacer kilómetros aproximadamente es de 200. Este es el cálculo. Y además a este factor le incorporamos además otro factor más, que es nuestra forma de conducir. Los vehículos eléctricos consumen más o consumen menos. Esto le pasa también a los coches térmicos, no es una novedad. Si hablamos de un coche medio, que se pueda vender hoy en día en España, de un coche compacto, las baterías aproximadamente están entre los 40 y los 50 kilovatios aproximadamente. Si tenemos en cuenta que estos vehículos, por tanto, están obteniendo una autonomía inferior a la que cantan sus homologaciones y que tienen además unas baterías más pequeñas a las que cantan sus fabricantes, hemos de hacer un cálculo ahí para asegurarnos después, en función de nuestra utilización, cuál va a ser la necesidad que vamos a tener de coche. Vale, aún nos vamos a un tercer punto que es fundamental, que es la carga. Es importante hablar del tema de la carga porque fundamentalmente aquí hay mucha controversia también y hay mucha dificultad para averiguar exactamente cuánto carga un coche y de qué manera lo hace. Vamos a intentar hacerlo de forma muy sencilla. Un coche se puede cargar básicamente de dos maneras, en corriente alterna y en corriente continua. Fundamentalmente, lo estoy simplificando muchísimo. Si cargamos en corriente alterna, vamos a asimilar este tipo de carga a la carga que vamos a hacer en nuestra vivienda, en nuestra casa. Básicamente en nuestra casa o en un supermercado o en un centro comercial. Normalmente esta carga está comprendida entre más o menos, entre los 2 y los 22 kilovatios. Esta carga en alterna se puede conseguir desde un enchufe doméstico en tu casa hasta un wallbox que tenga una capacidad de trasladar la energía en trifásico y a 32 amperios. Esto sería equivalente a 22 kilovatios. Esta es la forma más habitual de cargar un coche, en alterna, en carga en corriente alterna.
Lo vamos a hacer en nuestra casa y en la mayor parte de lugares en los que vayamos a desplazarnos con el vehículo de forma, digamos, próxima, ¿no? De proximidad. Para poder cargar en esta corriente, en corriente alterna, y por tanto hacerlo desde nuestro vehículo, todos los vehículos pueden hacerlo, pero sí que es verdad que están penalizados o están lastrados o están, digamos, condicionados por el cargador embarcado que tengan. No todos los coches pueden cargar entre esos 2 y 22 kilovatios. Hay algunos coches que están limitados a cargar a 11 kilovatios o incluso están limitados a cargar a 7 kilovatios o incluso se pueden dar algún caso en el que estén limitados a cargar a 3,6. Por tanto, en función del coche que te compres y del cargador que tenga embarcado, podrás cargar a más o menos potencia. Es muy importante que averigües antes de comprar tu vehículo cuál es el cargador que tiene embarcado, para saber hasta cuánto vas a poder cargar en carga alterna. Podría darse el caso de que tú pensaras que vas a poder cargar en un wallbox a 22 kilovatios y no lo puedas hacer. Comprarse un wallbox que esté, digamos, mal dimensionado te puede hacer que lo estés infrautilizando directamente, o que si tu forma de utilización del coche va a ser básicamente con cargas en tu casa, pues estés con un cargador muy pequeño, pues tardando mucho tiempo en cargar el vehículo. Esta es la primera de las formas de cargar, y hay también una segunda que es la carga en continua. La carga en corriente continua es aquella carga que asimilamos a los puntos de carga rápidos. Esta carga está habitualmente comprendida entre los 22 kilovatios y los 250 o los 300 kilovatios. No todos los vehículos pueden cargar con carga rápida. Normalmente algunos coches de ciudad, coches urbanos, no están dotados de posibilidad de cargar en carga rápida. En general, el resto de vehículos sí que suelen estar dotados o capacitados para cargar en carga rápida, en carga continua, pero también es verdad que no todos pueden cargar a la misma velocidad. Hay ejemplos, por ejemplo, el que yo tengo en casa, ¿no? Pues tengo un Smart Fortwo que es capaz de cargar en alterna hasta 22 kilovatios y en carga continua no puede cargar. Sin embargo, el otro vehículo que tenemos en casa, que es un Mazda MX-30, es capaz de cargar en carga alterna en tu casa hasta 6 kilovatios y en carga continua hasta 35. Por mucho que el fabricante anuncie 50, no es cierto. El vehículo, el Mazda MX-30, puede cargar hasta 35 kilovatios hora. Esto puede llegar a ser un lastre o puede llegar a ser una dificultad si tu necesidad de utilización de las cargas en puntos de carga rápida pues te parece limitado. 35 kilovatios para una batería de 35 kilovatios aproximadamente, siendo muy reduccionistas, nos permitiría cargar la batería en una hora. ¿Qué pasa cuando tú tienes una batería no de 35 o de 50 o de 80, sino de 100 kilovatios o más? Lo razonable es que puedas tener la posibilidad de cargar a mucha más potencia. Este es el caso de vehículos con baterías muy grandes, sería el caso de BMW en alguna de las últimas versiones que se han sacado al mercado, de Mercedes, de Porsche, de Jaguar y efectivamente de Tesla, que es capaz, que seguramente ahora por ahora es el que está siendo capaz de cargar a más velocidad. Están pudiendo cargar a potencias superiores a los 250 kilovatios. Claro, esto te permite, aunque tengas una batería de 100 kilovatios, cargar de forma muy rápida y muy eficiente, porque vas a cargar en muy pocos minutos. También es importante comentar aquí que la calidad, la vida útil y la vida de estas baterías va a depender también de cómo las utilices a lo largo de los años. A un coche le sienta mucho mejor la carga a baja velocidad que a alta velocidad, por mucho que están preparados y que lo permiten. Cargar un coche a 250 kWh es divertidísimo, es muy chulo, es fantástico ver cómo el amperaje sube, pero también es verdad que los coches crujen, hacen ruido. Los coches, cuando las baterías sufren cuando están cargadas a mucha potencia. De hecho, no es baladí el hecho de que los vehículos que cargan a menos potencia lo hacen básicamente por preservar las baterías. Necesitan, en el caso de que tenga que cargar a mucha velocidad, sistemas de refrigeración que permitan que estas baterías estén protegidas a efectos de estas cargas de alta potencia. Este tema de la refrigeración de las baterías también es importante, no lo hemos comentado en el apartado anterior de las baterías, pero también es fundamental. Yo os recomiendo que compréis sí o sí un coche que esté refrigerado, que tenga las baterías refrigeradas para que os permitan una vida útil de estas baterías más larga, básicamente más larga, y además una estabilidad en los consumos y por tanto en las autonomías que el coche te va a ir cantando a lo largo de los viajes. En fin, de forma muy resumida, hemos hablado de la autonomía, de las baterías y de la forma de carga en los vehículos. Tu necesidad, tu coche perfecto, el mejor vehículo que te puedes comprar depende de esos elementos y depende de tus necesidades de viaje del día a día. Por ponerte a pensar que vas a necesitar un coche con 1000 kilómetros de autonomía cuando realmente no haces prácticamente viajes de esta entidad, bajo mi punto de vista es un error.
comprarte un vehículo que va a tener una batería de un tamaño que habitualmente no vas a utilizar porque tu día a día, el 80 o el 90% de tu tiempo vas a reducir el tamaño de tus viajes o el recorrido de tus viajes, para mí no tiene sentido. Pensemos que aproximadamente una batería pesa en torno entre los 5 y los 10 kilos aproximadamente cada kilovatio. Esto nos pone que una batería muy eficiente, de baja densidad o de alta densidad, en un vehículo con una batería de 100 kilovatios pesaría aproximadamente entre 500 y 700 kilos. Esto es un lastre tremendo para un vehículo, sobre todo cuando es un vehículo ya de un tamaño importante. La decisión de compra de un vehículo eléctrico creo que es una gran decisión de compra hoy en día todavía, a pesar de que los precios no son seguramente los deseables, que todavía tiene que bajar algo el precio de estos vehículos. Creo que del mercado empiezan a haber vehículos súper interesantes con baterías aproximadamente entre 50, 60, 70 kilovatios que sirven prácticamente para todo, con autonomías reales que pueden estar en torno a los 400 kilómetros, con fórmulas de carga o posibilidades de carga rápida que te permiten utilizarla en aquellos momentos puntuales en los que has de hacer un viaje. Y por tanto creo sinceramente que hoy por hoy es una buena ocasión, es un buen momento para poder comprar un vehículo eléctrico, sí, claramente y sin ningún tipo de dudas para hacer usos de ciudad y usos interurbanos, y en caso de que realmente la necesidad de los viajes sea muy habitual, sea extremadamente habitual, hoy en día probablemente, y aunque cueste reconocerlo porque es así, hay fabricantes que están haciendo muy bien las cosas, que están fabricando coches muy bien fabricados, es el caso de Audi, de Mercedes, de Jaguar, de incluso vehículos chinos que están fabricando coches fantásticos, pero hoy en día la única marca que te permite viajar con comodidad desde cualquier punto de Europa a cualquier otro punto de Europa, hoy en día es Tesla. Tesla ha hecho un buen trabajo de implementación de estos puntos de carga y te permite viajar pues, desde Marbella hasta Alemania pues, sin problema, debido a que tiene una red de carga perfectamente o bastante tupida, que te permite además cargar con unos tiempos de carga muy rápidos y que, en fin, acaba permitiendo imaginarse un viaje en un coche eléctrico de esta manera. Plantearse un viaje en un coche eléctrico de otra marca que todavía no tiene una red tupida suficientemente importante, la red Ionity que está en el mercado, bueno, está funcionando de aquella manera, por decirlo de forma muy amable, está dando unas prestaciones bastante limitadas y además, bueno, bajo mi punto de vista, a un precio absolutamente desorbitado. Por tanto, hoy por hoy, mi recomendación, y yo no tengo un Tesla, sería que si queréis un coche para viajar, os habéis de comprar básicamente un Tesla. En segundo caso, si no vais a viajar de forma tan regular, os podéis comprar cualquiera de los coches, fantásticos coches que está fabricando Mercedes, que está fabricando Audi y que están fabricando Jaguar y que están fabricando Volvo y que están fabricando algunos otros fabricantes, y que si queréis un coche de ciudad, pues bueno, cualquiera de los coches pequeños de ciudad van muy bien, son fantásticos y con baterías de entre 20 y 30 kilovatios vas más que sobrado. En fin, ¿cuál es el mejor coche eléctrico? El que mejor te vaya a ti. Cómprate un coche eléctrico, te lo pido casi encarecidamente, ves a buscar en esta nueva fase que tienes de ahora de búsqueda de vehículo eléctrico, vete a buscar vehículos eléctricos, vas a disfrutar un montón en la operación de encontrar tu coche eléctrico y vas a disfrutar un montón cuando veas que el vehículo eléctrico es ya una realidad hoy en día y que aquellas personas que lo prueban no vuelven para atrás, que el vehículo eléctrico es la leche. Vale, vamos a dejar este vídeo aquí, básicamente con estas conclusiones, y haremos algún vídeo a continuación o más adelante en el que hablaremos de otros perfiles, de otros tipos de vehículos, como son los híbridos enchufables, que son probablemente una herramienta que se han inventado los fabricantes para tener una transición más amable, para conseguir ir reduciendo las emisiones poco a poco, para conseguir seguir fabricando motores térmicos durante algunos años y para conseguir esto, amortizar sus fabricaciones, ¿no? Sus motores y todos los costes de fabricación que han tenido a lo largo de mucho tiempo. En fin, podemos hablar también de esos temas. Yo básicamente considero que hoy en día la compra de un vehículo eléctrico ha de ser claramente para un vehículo 100% eléctrico. Este es el cambio, realmente el cambio pasa por hacer esto. Si os parece, lo dejamos aquí. Me alegro un montón de veros y nos vemos en próximos vídeos. Hey tribu, recordad sobre todo suscribiros al canal para que podamos seguir viéndonos en las próximas pruebas que os prometo que van a ser súper interesantes.